Senadora María del Rosario Guerra, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, a usted, a sus oyentes y a sus compañeros en la mesa de trabajo de la hora de la verdad. Bueno, yo no la entrevisté en diciembre como lo hice con todos los que se veían candidatos a la presidencia de la República, porque ni usted había dicho una palabra ni su nombre había sido mencionado, de manera que me disculpa por esa omisión, pero pues no podía ser adivino en ese momento. No, y entonces, sí, señor. Es que el domingo me levanté, doctor Fernando, y veo que el presidente Uribe me propone que por qué no consideraba presentar mi nombre a la precandidatura. Le hice unas reflexiones y me dijo, hazlo, ministra, porque él me dice todavía ministra, entonces me dice, hazlo. Entonces yo el miércoles estuve en Río Negro, doctor Fernando y querido oyente, conversando con él, y después de unas reflexiones le dije que claro que sí. Imagínese que usted, que ha sido partícipe de esto desde el 2011, cuando terminó el gobierno del presidente Uribe con Oscar Iván Zuluaga, recorrimos el país y desde ahí es donde surge este proyecto político del Centro Democrático. Usted, que fue fundamental desde el 2012, luego el 2013, para ayudar a organizar la institucionalidad del partido, las listas, etcétera. ¿Cómo dice uno que no para contribuir a ampliar ese abanico de precandidaturas? Entonces, doctor Fernando, inicié desde ayer en el tema y hoy arranco en el Tolima, que tengo un recorrido por 4 municipios casualmente, que lo venía programando ya hace un mes, para hablar con los habitantes de la ribera del río Magdalena, los pescadores artesanales. Entonces ya estoy en esta brega política como precandidata del Centro Democrático, doctor Fernando. Bueno, senadora y precandidata por el Centro Democrático, desde el Centro Democrático para la Presidencia de la República, le tengo que hacer una pregunta que es elemental. ¿Qué país cree usted que es el que va a recibir el 7 de agosto del año 2018? Pues primero, si soy la persona que me coge el partido y luego me apoya en las urnas, yo le digo, un país que ha perdido y ha machacado su democracia, la confianza en las instituciones, un país que la ha carcomido porque la clase política sí lo ha permitido y ha sido partícipe de la corrupción, y un país donde los colombianos tienen el bolsillo afectado y roto, no solo por los impuestos, sino por el mal manejo de la política económica. Y el gran reto que tenemos es poder volver a recuperar la confianza y la esperanza de los colombianos de que sí es posible tener un gobierno en cabeza del Centro Democrático que vuelva a retomar el rumbo que en estos 8 años dejó perder Juan Manuel Santos, en especial por esta alianza con las FARC y el acuerdo. Bueno, pero eso no va a ser sencillo, porque lo primero de lo que usted se tiene que hacer cargo es de una gigantesca crisis económica que está golpeando al país. Usted sabe que tenemos el peor desempleo, los peores índices de desempleo juvenil en América, los peores índices de desempleo femenino en América. Tenemos un crecimiento que no llega al 2% anual. Tenemos déficit en la balanza comercial, tenemos una situación fiscal crítica, absolutamente crítica, con una reforma tributaria que golpea a la clase media. Usted va a encontrar una clase media dolida, una clase media disminuida en su capacidad de compra, en su capacidad de vida, y va a tener una situación de inseguridad que todos los días es peor. Así no estén matando a la gente, la atracan en los buses, la atracan en la puerta de su casa o dentro de su casa, porque el país se vivió insoportable. Cuando va a encontrar millones de niños a los que sacan a la calle después de la primera jornada, a las 12 del día los mandan para la casa, no, para la calle, a que los eduquen las ollas. Y va a tener una situación de salud. Ya nos dijeron ahora que la deuda de una de esas EPS, pues de la más notable de todas, de la de Palacino, está debiendo 4 billones de pesos. Esa realidad económica, ¿cómo la va a enfrentar usted, senador? Efectivamente, doctor Fernando, esta semana el Senado hizo una constancia de la radiografía de cómo estaba la situación de la economía colombiana. Y uno de los temas más importantes, mire, esto pasa por la confianza. Si hay confianza
en que el gobernante va a actuar respetando reglas de juego, como lo hizo el presidente Uribe cuando llegó a la presidencia, eso ayuda a reenderezar la economía colombiana. ¿Por qué digo esto, doctor Fernando? Porque de un lado hay que volver a que desde el punto de vista fiscal sea un manejo austero de los recursos del Estado, que no haya ese derroche de la inversión pública que no ha sido poca, pero que lamentablemente la han desperdiciado en una cantidad de microproyectos que no han tenido ningún impacto. Entonces, lo primero es, desde el punto de vista fiscal, volver a la austeridad para que esa deuda pública, que hoy está cerca del 54% del PIB, vuelva a unos niveles manejables de la economía. Y eso definitivamente es manejo fiscal, que yo sí creo que es posible que podamos volver a recuperar. Segundo, que lo hemos venido hablando dentro de nuestro partido, se acaba de aprobar una reforma tributaria, doctor Fernando, supuestamente porque se necesitaban los recursos para cerrar este hueco fiscal. Y nos encontramos ahora con una adición presupuestal, o sea, le sacan la plata a los colombianos para mejorar la situación de la finanza pública, que está en un periodo supremamente difícil y de una vez se la van a gastar. No, nosotros somos de los que creemos que hay que dar unas señales claras a los empresarios de una menor tasa de tributación, pero eso tiene que verse reflejado en unas mejores remuneraciones a los trabajadores. Lo estuvimos hablando esta semana con el PRIVE, lo estamos estudiando seriamente, porque si la capacidad adquisitiva de los trabajadores colombianos no mejora, difícilmente avanzamos. Mire que el 82% de los colombianos gana menos de 2 salarios mínimos. Entonces tenemos que preocuparnos por mejorar esa capacidad adquisitiva. El tema tercero, aquí le quitamos incentivos a la empresa privada, que es la que genera empleo de calidad y digno, porque la tasa de desempleo que aplaude Juan Manuel Santos, que se redujo, no dijo que a la par se había aumentado al 43% el número de trabajadores por cuenta propia, que no es otra cosa que el trabajo informal, doctor Fernando, y el trabajo independiente es parte del trabajo informal. Entonces tenemos que darle otra vez esos incentivos a la micro, pequeña y mediana y grande empresa para que generen trabajo, y eso se demostró que se podía hacer, pero aquí lamentablemente, después de que les definimos unas reglas a 15 años o a 30 años, se las quitaron y se frena también la inversión. Miren que cuando vemos la formación bruta de capital, que es el indicador de medir la inversión nacional, claramente cayó en un 4.5%, con lo cual está mostrando que hay un desincentivo para invertir en maquinaria y equipo, prácticamente nulo para invertir en el sector agropecuario, y prácticamente frenado la inversión en otras infraestructuras diferentes a vivienda, era lo que más ha tenido esa dinámica. Entonces, doctor Fernando, en el tema económico hay 2 variables que yo insisto son fundamentales: confianza, y eso lo da la seriedad y el ejemplo de un gobierno, y segundo, reglas claras. Cuando aquí hay inseguridad jurídica, como la que hemos visto en este gobierno, y ahora más con el acuerdo con las FARC, difícilmente la gente va a pensar invertir en Colombia, y eso es lo que quiere el Centro Democrático, que el que llega a la presidencia de su partido, esos mensajes le quede claro a todos los ciudadanos: confianza y seguridad jurídica para que se fortalezca nuevamente la inversión, que la inversión en el país ha crecido a unos niveles importantes, pero esa inversión tiene que traducirse ahora en empleo digno y tiene que traducirse también en crecimiento, y no se traduce porque la productividad del país es muy baja. Entonces, son los grandes retos si queremos volver a crecer al 6% como lo hubo en el gobierno del presidente Uribe, y no al 2% como lo tuvimos el año pasado. Senadora, el presidente Trump, con todas las contradicciones en que incurre, con todos los disparates que comete, con todas los tweets indebidos que manda, con el anuncio de que va a bajar los empleos, ha podido subir el indicador del Dow Jones de 18.000 a 21.000 puntos. Que va a bajar los impuestos. Perdón, que va a bajar los impuestos. ¿Qué dije? Perdóneme. Los empleos, sí, señor. Perdón, que va a bajar los impuestos. Sí. Del 18.000 a 21.000 puntos.
Esos 3.000 puntos de diferencia son como el 18% del PIB norteamericano. Nunca se enriquecieron tanto los que invierten, los que son dueños de las empresas de los Estados Unidos. Nunca, anunciando una rebaja en los impuestos, que es la misma tendencia de Irlanda, la misma tendencia de varios países europeos y la misma tendencia de todo el que quiera aplicar una economía razonable. Usted, como presidenta, porque olvídese de que si la van a elegir o no la van a elegir, vamos a suponer que usted ya es la presidenta. Usted tendría entre sus postulados, los postulados de su política económica, rebajar los impuestos, porque con una carga tributaria que va entre el 70 y el 75%, ¿quién invierte en Colombia? Nada, nadie. ¿Usted sería capaz de hacer eso contra todo lo que le van a decir los dómines de la economía colombiana, que no saben sino subir impuestos? Claro, doctor Fernández, de hecho, cuando se discutió la reforma tributaria lo propusimos. Era posible tener una tarifa efectiva del 30% en impuesto de renta a las empresas, y que además no era necesario aumentar el IVA, sino controlar la evasión. Se ha demostrado que el Estado no es un buen administrador ni ejecutor de los recursos. Entonces, ¿por qué quitarle más de lo que el Estado necesita para su funcionamiento a los ciudadanos y a las empresas? Lo que necesitamos es que se genere empleo, y empleo de calidad, que se lo genera el sector privado. Por eso el apoyo a la iniciativa privada, micro, pequeña, mediana, de todos los tamaños. Nuestro país es un país que ha demostrado que tiene vocación empresarial, pero hay que seguirle incentivando. Y lamentablemente, cuando uno ve esas cargas tributarias tan altas, pues se desincentivan. Y el otro tema, simplicidad. Nosotros tenemos que movernos a que no solo sea baja la tarifa, sino también que sea muy sencillo asumir las responsabilidades fiscales con el Estado, doctor Fernando. Entonces, esa ha sido una de las banderas del Centro Democrático, que respaldo totalmente. De hecho, como parte de las comisiones económicas del Senado lo hemos hablado, y hoy lo que siento es que no solo las empresas siguen asfixiadas, sino que también los ciudadanos. El IVA, aunque aquí dijeron que no se había visto reflejado en la inflación, perdónenme, los hogares colombianos sí lo sienten en su día a día. Entonces nosotros tenemos que lograr bajar esas cargas tributarias a empresas y a las personas, tratar de reducir ese gasto ineficiente, doctor Fernando, que tenemos hoy en el Estado. Por supuesto, hay unas reformas aquí que son muy importantes, muy necesarias. Hablaba esta mañana en el tema que veíamos, hay dos temas que aquí son fundamentales: el tema pensional y el tema de salud, donde que hay que revisar muy bien, porque no hay ningún Estado que pueda soportar darle absolutamente todo a sus ciudadanos, porque ¿de dónde salen los recursos si no son de los impuestos? Entonces hay que tener unas prioridades, hay que respetar unos montos de recursos para esa salud básica de los ciudadanos, y nosotros que si toca hacer un esfuerzo. Es que yo creo, doctor Fernando, que aquí estamos cometiendo un círculo muy muy vicioso, muy peligroso, y es que le sacan de la plata a los bolsillos a los colombianos, supuestamente para que con esa plata se les paguen los beneficios, como si el Estado los estuviera regalando. Y lo que se está haciendo ahí es definitivamente buscar el peor ejecutor de esos recursos, que es el Estado. Senadora María del Rosario Guerra, este no es un invento nuestro, sino que según todas las cifras que se manejan en los centros de investigación internacionales en el mundo, va a sobrevenir una hambruna. No hay producción de comida suficiente, y son muy pocos los países que tienen condiciones de tierra, de productividad, de agua para producir comida. Entre esos países está Colombia, y todos los días le damos un garrotazo adicional a la producción agropecuaria, a quien llamamos tan cariñosamente Minchirrinchi, el ministro de Agricultura, porque pues él maneja sus grandes conflictos con una botella de chirrinchi en la mano. No ha hecho otra cosa que perseguir a los agricultores de Colombia. Si hiciéramos un plan en grande escala, de verdad, por ejemplo para la altillanura,
Por ejemplo, para la Mojana, que usted conoce también, por ejemplo, para todos los llanos orientales nos podríamos convertir en una gigantesca potencia productora de alimentos cuando el mundo va a tener hambre. Senadora, ¿usted sería capaz de enfrentar semejante desafío como presidenta de la República? Pero por supuesto, el país tiene 22 millones de hectáreas aptas para la agricultura y solamente está explotando 7 millones. Y el país, por ser tropical, tiene la opción de explotar a gran escala el cacao, la palma de aceite, tiene la posibilidad de desarrollar nuevos productos en la región Caribe como el ñame, como el ají para la exportación, tiene la posibilidad en el sector agropecuario de hacer una ganadería más intensiva con uso de biotecnología, tiene la posibilidad de potenciar aún más la producción porcícola. Doctor Fernando, volvemos al mismo tema. Aquí hay dos factores que hoy preocupan. Primero, ese temor que tiene la política agrícola de incentivar la agricultura a gran escala. Aquí cabe perfectamente la agricultura familiar, la pequeña agricultura con la de gran escala. Tenemos zonas como Nariño y Boyacá que perfectamente son de pequeña agricultura y agricultura familiar, pero tenemos la zona de la Orinoquía y de la Altillanura y una parte de la región Caribe que perfectamente da para la agricultura a gran escala. Entonces tenemos que generar esos incentivos porque el reto de un gobierno no es solo que crezca la economía, sino también que sus habitantes puedan satisfacer sus necesidades de seguridad alimentaria. Y el problema nuestro no es por falta de recurso tierra ni por falta de recurso humano. El problema nuestro es por falta de tecnología de un y de reglas claras para que se haga la inversión. En estos días hay empresarios en Centroamérica que tienen unos desarrollos productivos gigantescos con unas reglas de juego claras. Y yo me pregunto, Colombia tiene mucho más capital humano y mucho más potencial que lo que puede tener Centroamérica en estos cultivos de gran escala, permanentes y de corto plazo, pero no lo logra porque básicamente aquí nos han querido vender que eso es o es tumbar selva, que no es cierto, o nos han querido vender que eso es atentar contra la pequeña agricultura, que tampoco. En la Altillanura con 10 o 15 hectáreas no se hace agricultura, pero sí se hace agricultura con 5.000 o 10.000 hectáreas. Entonces, doctor Fernando, tiene que ser volver a recuperar la capacidad productiva subutilizada hoy que tenemos, y eso exige, por supuesto, los bienes públicos para el agro, sin transferencia tecnológica, sin asistencia técnica, sin acceso al crédito. Es muy difícil, y cuando uno ve que quieren meter por fast track todo el sistema de innovación y transferencia tecnológica del sector agropecuario y quieren marginar de ese proceso a lo que son centros de investigación, grupos de investigación vinculados con el campo, dice uno, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que se equivoca el Ministerio de Agricultura pensando que con el micromenudeo de proyectos que se han gastado casi que 6 billones de pesos en 3 años van a lograr transformar el campo. Mire usted simplemente el tema de pastura. La ganadería colombiana, ¿por qué es tan extensiva? Porque no ha invertido en mejoramiento de pasto. Y si no hay mejoramiento de pasto, pues definitivamente la ganadería colombiana, que puede ser productiva y competitiva para la exportación, no lo ha sido. Entonces, doctor Fernando, nosotros no nos podemos olvidar que uno de los ejes fundamentales del desarrollo del país está en el sector agropecuario. Y en el sector agropecuario pensando no solo en soportar la demanda interna de alimentos, sino las exportaciones, porque tenemos vocación para ello. Senadora, no olvide que el acuerdo con las FARC navega exactamente en dirección contraria. Si usted lo lee, ve que en todas las páginas dedicadas al desarrollo agrícola integral hablan de la empresa comunitaria y familiar. ¿Y qué pasa con la gran empresa? ¿Qué pasa con la gran tecnología? ¿Qué pasa con la empresa que puede captar mano de obra y mano de obra calificada en el campo en inmensas proporciones? Ni una palabra. Entonces usted tendrá el desafío de sacar de la Constitución nada menos que 310 páginas de basura conceptual que contienen los acuerdos con las FARC. ¿Se le medirá usted a semejante problema? Pero una de las críticas que hicimos fue eso, que en el primer acuerdo brillaba por su esencia la agricultura empresarial, y este es un país que tiene que permitirse tener
todas las formas de organización en el campo, de organización productiva, porque hay espacio tanto para la familiar como para la gran empresa, y yo le apuesto a eso, doctor Fernando, yo le apuesto a eso, entre otras cosas, porque aquí lo que nos debe interesar es que, respetando el medio ambiente y respetando las vocaciones productivas, el país potencializa esas 22 millones de hectáreas, doctor Fernando, que hay en el sector rural. Además, déjeme decirle, mire, el 75% de las mujeres que viven en el campo de su parcelita tienen 5 hectáreas o menos. ¿Cómo podemos pensar que vamos a sacar de la pobreza a la mujer rural o al pequeño campesino si con 5 hectáreas y en malas condiciones no le da? Nosotros tenemos que llevarlo a que ellos vivan bien, que ellos puedan tener sus alianzas productivas, que ellos puedan desarrollar su proyecto. Por eso nos debe preocupar no es que sean propietarios de tierra, nos debe preocupar que puedan producir con esa tierra para vivir dignamente, y hoy están probados, no solo en Colombia sino en otros lados, esquemas de alianzas productivas o simplemente intensificar con proyectos de productos que les permita en su pequeña parcela tener alta productividad. El doctor Fernando aquí hubo un gran trabajo de la misión rural, un gran trabajo del estudio productivo del campo, pero lo dejaron en los anaqueles. Yo sí creo que el tema no es recuperar todo eso que estudiosos del sector le han propuesto al país. Yo soy una convencida que lamentablemente ese acuerdo FARC-Santos lo que va a generar es más empobrecimiento del campo, porque creen que hoy la riqueza del campo está en la tierra, y no, la riqueza del campo está en la capacidad de producción que tiene ese suelo que nos ha dado Dios, en esos 114 millones de hectáreas que tiene nuestro país. Y si nosotros lo desaprovechamos, nosotros estamos condenados a que Colombia no supere ese atraso que tiene el sector rural, que debe ir acompañado también del mejoramiento en condiciones de salud, de educación, de servicios públicos, porque no importa que sean poblaciones dispersas, son colombianos y ameritan que los retengamos y que tengan el gusto de poder vivir en el campo. Y a eso se le suma el envejecimiento de la población rural, que se nos está olvidando que ya la población rural colombiana tiene más de 45, 50 años de edad, y entonces no tienen la población de reemplazo, y no vamos a quedar, como ya lo han vivido algunas zonas, sin la mano de obra para trabajar el campo. Por eso también tenemos que generar incentivos para que se queden los jóvenes y les pongan el gusto para trabajar en las zonas rurales, además de que podamos darles herramientas tecnológicas como la agricultura de precisión, para que sea mucho más fácil hoy hacer agricultura con tecnología que poder estar trabajando simplemente con asadón. Senadora María del Rosario Guerra, nuestros parabienes. Usted ingresa a este ramillete de candidatos. Hay pocas mujeres que puedan aspirar seriamente a la presidencia de la República, y ese es un factor que los colombianos seguramente tendrán en su consideración cuando lleguen a las urnas con su voto para decidir cómo será el futuro del país después del 7 de agosto del 2018, de un país que van a encontrar desorganizado, vencido, melancólico, entristecido, como lo demuestran todas las encuestas. Senadora María del Rosario Guerra, muchas gracias por acompañarnos y muchos éxitos en su candidatura. Al doctor Fernando, mil gracias, a sus oyentes, y aquí iniciamos nuestro trabajo como precandidata por el Centro Democrático. Gracias, doctor Fernando. María del Rosario Guerra, una mujer que conoce a fondo estos problemas. Ella no está hablando de memoria. Es una mujer de una capacitación extraordinaria en los grandes temas nacionales. Fue ministra de Comunicaciones, pero es una profunda conocedora del campo, de sus posibilidades, de su desarrollo, y una mujer dentro de su suavidad y dentro de sus excelentes modales, es una mujer de un carácter extraordinario, de una fuerza interna maravillosa. María del Rosario Guerra, candidata a la presidencia, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad, desde donde les hablábamos al oído. Ya son las 8 de la mañana, 9 minutos.